Uh. No es sencillo la pregunta, pero creo que tiene que ver con una concepción de la docencia, es decir, qué concepción tiene uno de qué es el rol docente, y creo que tiene que ver con pensar a la docencia en sí como un encuentro que puede ser muy fértil, muy fructífero para todos los actores del encuentro. Y todos los actores del encuentro para mí es el docente, son los alumnos y son los temas que uno trata. Entonces, si uno logra como equilibrar esos tres elementos, puede ser un encuentro muy potente, puede ser un encuentro muy transformador. Y cuando digo muy transformador me refiero a transformador de los alumnos y transformador del docente y transformador de la cultura en ese pequeño ámbito que se construye, que es un aula. No sé, creo que pasa por ahí. Hay un componente amoroso en la educación. Es decir, que uno muchas veces tiene esa retribución muy amorosa de los alumnos y uno se siente muy apreciado, y es que realmente, al menos desde mi lugar, aprecio mucho a los alumnos. Es decir, los aprecio. En el caso del CEPRAN en particular, el afecto es enorme y es como un motor importantísimo. El sentirse querido y el apreciar al otro, respetándolo profundamente en cómo son. Y creo que eso es un gran aprendizaje que uno hace acá en el CEPRAM. Es decir, uno aprende a respetar y a conocer mucho una historia que tiene cada uno de los alumnos. Y todos los alumnos que llegan acá cargan muchas historias de las cuales uno aprende mucho. Aprende de lo difícil de la vida, aprende de luchas, aprende cosas. Quizás algunas de las historias uno aprende lo que no querría uno para la propia vida también, y no deja de ser un aprendizaje, digamos. Tal vez una vida con dificultades, o una vida con desaciertos o con caminos complejos, y uno también aprende de eso para la propia vida. Por una experiencia creo que contextual que es acá el CEPRAN, que es que todos los que están acá están porque lo desean. Entonces creo que ahí hay un motor que distingue muchos otros contextos educativos. Yo de repente trabajo en la universidad he trabajado en secundarios, y ahí hay una carga que es la de la obligación, que transforma mucho la situación. Acá todos los alumnos del CEPRAM están porque desean estar. Entonces hay como un componente motivacional en ellos muy particular, que hace más sencilla la tarea de un docente, porque en definitiva, si uno desea enseñar y se encuentra con alguien que desea aprender, es como que la tarea se ve facilitada. Bueno, yo empecé en el CEPRAN enseñando ajedrez, por ejemplo, y yo tuve un docente de ajedrez que para mí fue muy significativo por todas las cosas que hacía por nosotros los alumnos. O sea, realmente tuvo una disposición muy bella a trabajar con nosotros y a organizar cosas que claramente excedían el espacio del aula, digamos, sino que realmente era conocerte en mayor profundidad. Yo creo que ese fue un docente que incidió mucho en mi vida. Y después, específicamente en el trabajo con adultos mayores, creo que hay personas que han sido ejemplos acá en Córdoba enormes, que creo que hay que rescatar, valorar y seguir. Una de ellas es Mercedes Corcova, que es una docente que tuve la posibilidad de ver sus clases acá en el CEPRAM años atrás, y que la verdad que fue una experiencia muy bella poder realizar ese aprendizaje. Y otro docente que el CEPRAM tiene la suerte de contar es Andrés Urrutia, que es un gran profesor, digamos, y que también he tenido la posibilidad de observar sus clases, y creo que eso fue también un motivo de aprender muchas cosas que tienen que ver con la tarea docente con las personas mayores. Una empatía, una capacidad de entender más en profundidad cuáles son los dilemas más importantes que uno cuando se va haciendo mayor, son los que anidan en uno, son las preocupaciones centrales, son las necesidades de ciertas respuestas que uno está buscando. Con absoluta claridad, mis dos abuelas fueron importantes en mi vida, una de ellas particularísimamente. Mis dos abuelos, yo no llegué a conocerlos, ellos fallecieron en el año 75, 76, yo nací en el año 77, y creo que un poco mi historia de vida tiene que ver con eso, es decir, de tal vez haber sido objeto de amor de mujeres mayores que estaban atravesando momentos de mucha pérdida,
Entonces yo creo que a partir de ahí nace un vínculo particular. Con una de mis abuelas en especial, la relación fue muy intensa, muy cariñosa. Tengo un recuerdo absolutamente imborrable de esa abuela. Es una presencia constante, esa abuela en mi vida es una presencia constante. Entonces cuando era estudiante de psicología, creo que también por eso escogí realizar psicología, la materia, digamos, psicología evolutiva de la adultez y la senectud, que no era una materia obligatoria, pero donde yo evidentemente tenía ganas de aprender y conocer un poco más. Y bueno, a posteriori ya las experiencias de empezar a trabajar con las personas mayores y de los cursos con personas mayores, siempre fue descubrir una posibilidad de conectarme con con las personas mayores con naturalidad, con respeto, con cariño, con mucho cariño. Sí, yo creo que ese es el componente más importante, algo que supo, no sé, dejarme mi abuela como aprendizaje. Son muchos, pero creo que el mayor es la complicidad. O sea, la complicidad absoluta en los juegos, en las aventuras, en las locuras que hacíamos de niños. La casa de mi abuela era como un terreno en donde solamente se respiraba alegría, felicidad, complicidad. Uno que me acuerdo, por ejemplo, es que con mi hermana mayor quería recaudar plata de alguna manera, entonces improvisábamos pururú, armábamos bolsitas y nos íbamos a venderlas a la plaza, y nuestra abuela era la que nos acompañaba, ponía la mesita, ponía los productos. Después mi hermana le empezaba a dar vergüenza todo eso, entonces mi hermana se escapaba, yo me escapaba y quedaba nuestra abuela vendiéndonos el pururú. Entonces digo, esos actos de complicidad, hasta me emociono de recordar a la abuela, esos actos de complicidad enormes que teníamos con mi abuela dejó una huella fuertísima. La comprensión, uno aspira como a transmitir eso, comprensión, tratar de no caer en dogmatismos, tratar de encontrarle un sentido a los sufrimientos humanos que a veces tienen causas muy tontas, o que son productos de rigideces muy grandes, o que son productos de necedades muy grandes. Entonces, que me recuerden como alguien que trató de poner comprensión en algunos asuntos y que trató de no banalizar el sufrimiento humano, y que trató de invitar a ser un poco más reflexivos. ¿Sí? Invito a tratar de pensar, reflexionar un poco. Yo creo que con eso me daría más que satisfecho si uno lograra mínimamente un poquito de eso. De repente tal vez algún aprendizaje fue en algún momento en donde yo atravesaba un momento vital muy difícil y en donde yo tal vez estaba dramatizando mucho las cosas. Quizás palabras muy breves y muy cortas de muchos de mis alumnos me ayudaron a poder ver más en perspectiva ese problema. Una de un caballero que fue como un gesto muy sencillo: bueno, esas cosas pasan en la vida. alcanzó esa palabra para desdramatizar una situación muy compleja en mi existencia. ¿Sí? Alcanzaron palabras muy sencillas por momentos. O me acuerdo también en algún momento de mudanzas de un lugar para otro, de una señora que trabajaba en una inmobiliaria. Dice: ¿pero vos querés mudarte o no? Sí, bueno, entonces si querés mudarte, déjate de hacerte esto drama. A veces eran como retos cariñosos, a veces eran como reflexiones simples, pero alcanzaban. Primero, que es bueno aprender a cualquier edad de la vida. O sea, eso estoy absolutamente convencido. El aprender, el conectarse con el deseo profundo que uno tiene de seguirse expandiendo, me parece lo más saludable que hay a cualquier etapa de la vida. No es algo que se reduzca a ninguna etapa de la vida. Creo que en la vejez es fundamental porque es una etapa difícil de la vida. Entonces creo que el aprendizaje en esas etapas te fortalece, como en todas las etapas, pero te fortalece en un momento en donde vaya que hace falta fortaleza para muchas de las cosas difíciles que van llegando. Entonces, en ese sentido, con más razón, aprender o reaprender, porque muchas cosas están aprendidas, tal vez es reaprender algunas cosas en esa etapa.
Y por otro lado, sí también creo, y para mí es fundamental, que aprender en la vejez deja a las generaciones más jóvenes también un modelo para vivir el envejecimiento que es fantástico, que hace que las generaciones más jóvenes también vayan perdiéndole el temor a ese proceso, que está tan lleno de fantasmas, digamos, que es el envejecimiento. O sea, un proceso difícil, un proceso que tiene muchas cosas muy complejas, pero que podemos verlo con más realismo y podemos verle también aspectos muy positivos como el aprendizaje.